Era un domingo de verano en Lanjarón, y el mercado olía a pan recién hecho y a hierbas de la Alpujarra. Un turista se detuvo frente a un viejo cartel en la plaza y leyó en voz baja algo que le pareció, a la vez, absurdo y entrañable. El cartel decía, con letras claras, queda terminantemente prohibido morir en Lanjarón. La expresión provocó una risa contenida entre los vecinos, y también una mirada cómplice, porque nadie en ese pueblo necesitaba que se le recordara el valor de la vida. Así comienza una de esas historias que parecen inventadas, pero que son, para asombro de muchos, completamente reales. En 1999, el entonces alcalde José Rubio tomó una decisión curiosa y contundente. Ante la falta de espacio en el cementerio local, el consistorio lanzó una ordenanza tan directa como sorprendente: prohibir morir dentro de los límites del municipio. No era una sentencia judicial ni una norma con puño y letra para sancionar a nadie, sino una llamada de atención con humor y con urgencia. El alcalde pidió a la gente que cuidara al máximo su salud hasta que el pueblo consiguiera terrenos para ampliar el camposanto. La frase, en su sinceridad cómica, cumplió su objetivo inmediato. Puso en el mapa mediático un problema que llevaba años enquistado. Para entender por qué una ordenanza así puede nacer, hay que pensar en la vida cotidiana de un pueblo pequeño. Lanjarón es una localidad de la provincia de Granada, famosa por sus manantiales minerales y por ser puerta de entrada a rutas por la Alpujarra. Es un pueblo que vive del turismo, pero también de la memoria de generaciones y de un territorio que, a veces, no es fácil de gestionar desde los despachos. Cuando el cementerio se queda sin espacio, no es solo una cuestión administrativa, es una preocupación que toca lo íntimo y lo social. La decisión de prohibir morir, aunque simbólica, puso sobre la mesa una necesidad real: encontrar terreno, negociar, invertir y respetar tradiciones. La ordenanza, contada así, puede sonar a broma con intencionalidad política. Y en efecto, tenía ese componente performativo que se aprovecha para ganar tiempo y atención. Pero más allá del guiño, se posó como una acción de presión, una forma ingeniosa de decir que algo debía cambiar y que el problema no podía seguir olvidado hasta que fuera demasiado tarde. En palabras sencillas, cuando las vías ordinarias de la administración parecían no avanzar, se agitó la escena con una regla tan extraña que nadie podía ignorarla. Años después, la fotografía no ha cambiado radicalmente. Lanjarón sigue contando con un único camposanto, y la prohibición nunca fue perseguida con multas ni con patrullas que impidieran entierros. Lo que sí sucedió es que la medida pasó a formar parte de la identidad local, como una anécdota que resume la manera en la que un pueblo puede resolver un problema con humor y con sentido práctico. Ese humor, además, se convirtió en un recurso de promoción. El eslogan, dicho con ironía cariñosa, atrajo medios, curiosos y más de una historia que luego circuló por revistas y programas de televisión. Lanjarón, sin embargo, no es solo su curiosa ordenanza. Es, sobre todo, manantiales de agua mineral que han dado nombre a su historia y a su economía. Sus fuentes se anuncian como lugares donde el agua brota con propiedades que invitan a la calma y al cuidado del cuerpo. Las calles empedradas y las fachadas blanqueadas son también la antesala de rutas montañosas hacia pueblos colgados en las laderas, con panorámicas que quitan el aliento. Esa combinación de paisaje, salud y tranquilidad ha convertido a Lanjarón en un destino que siempre fue discreto y ahora, con las redes, es tendencia entre quienes buscan algo distinto. En los últimos años, redes como TikTok han dado otra capa a la historia. Jóvenes creadores de contenido muestran Lanjarón como una alternativa a destinos saturados, describiéndolo como un refugio accesible, con encanto rural y con buena conexión para excursiones por la Alpujarra. La anécdota de la prohibición de morir se repite en vídeos con humor, subtítulos ingeniosos y música viral, y ese gesto digitado alimenta un turismo nuevo, curioso y curioso por naturaleza. Lo que era una llamada administrativa se transformó, sin perder su mensaje original, en una tarjeta de presentación simpática. Pero no es la única población del mundo que ha dictado normas peculiares sobre los entierros. En Longyearbyen, Noruega, por ejemplo, existe una prohibición similar desde 1950, aunque por motivos distintos. Allí, el clima subártico impide que los cuerpos se descompongan con normalidad debido al permafrost, y eso genera riesgos sanitarios y complicaciones prácticas. Por eso,
Y por precaución científica, se mantiene una política restrictiva sobre enterramientos nuevos. Esa proximidad entre lo real y lo inesperado, entre la broma administrativa y la verdadera limitación climática, nos recuerda que los motivos para legislar son tan variados como los territorios donde vivimos. Volviendo a Lanjarón, la prohibición dejó una huella amable. No se aplicó con dureza, pero sí sirvió para que el asunto no cayera en el olvido burocrático. A veces, un gesto performativo es todo lo que se necesita para que alguien arriba en el escalón administrativo tome nota y se mueva. Y, al mismo tiempo, la medida humanizó la problemática. La gente comprendió que no era una cuestión de papeleo, sino de dignidad para quienes descansan al final de la vida. Ese doble efecto, la visibilidad y la sensibilidad, es la lección que deja la historia. Las reacciones no fueron uniformes. Algunos lo vieron como un recurso mestizo entre la broma y la protesta, otros, como una forma poética de reivindicar la atención sobre un pueblo pequeño. Hubo sonrisas en las tertulias de bar, debates en las plazas, y también interés serio por resolver el problema del espacio. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en anécdota, y la anécdota en icono turístico. Productos locales, fotografías con el cartel y guías que cuentan la leyenda moderna de Lanjarón son hoy parte del relato colectivo. Es interesante pensar en cómo una norma tan singular entra en la imaginación pública. Nos encanta lo inesperado, nos atraen las contradicciones y valoramos a los pueblos que responden con ingenio. Lanjarón supo aprovechar esa fascinación sin perder el respeto por el tema. Se manejó con sensibilidad hacia las familias, con sentido del humor y con la claridad de que se trataba de una medida temporal y simbólica. Esa mezcla de respeto y gracia es, en buena medida, la marca que hoy identifica al municipio. Al reflexionar sobre esta historia, hay otras cuestiones que asoman. ¿Cómo gestionan los pequeños municipios los recursos básicos cuando la administración tarda en responder? ¿Cómo se transforma una problemática administrativa en identidad cultural y en argumento turístico? Las respuestas no son simples, pero Lanjarón ofrece un ejemplo clarificador: la creatividad local puede convertir un conflicto en una oportunidad de visibilidad. Y esa visibilidad, manejada con cuidado, puede abrir puertas para soluciones reales. Hoy, cuando alguien pasea por las calles de Lanjarón, puede seguir encontrando el eco de aquella ordenanza de 1999. No como una norma implacable, sino como una historia que resume cómo un pueblo defiende su dignidad con humor y con inteligencia. Los manantiales siguen brotando, las rutas siguen invitando a perderse entre castaños y acequias, y los jóvenes siguen descubriendo el lugar por redes sociales. La prohibición de morir se quedó, en cierto modo, entre las anécdotas que cuentan los guías y las fotos que se cuelgan en los perfiles. Y mientras tanto, Lanjarón sigue siendo, sobre todo, un punto de encuentro entre la naturaleza, la historia y la cotidianeidad de sus vecinos. A veces, la realidad produce giros que parecen novela, pero la diferencia está en que, aquí, la anécdota no borra la necesidad original. Encontrar tierra para honrar a los que se han ido y planificar con previsión para quienes vendrán. Y esa combinación de sentido práctico y humor inteligente es la que convierte la historia en algo para recordar. Porque, al final, prohibir morir en un pueblo no es más que una metáfora del deseo colectivo de cuidar la vida mientras se asegura el respeto de la muerte. Si algún día visitas Lanjarón, fíjate en las fuentes, camina por sus senderos y, quizá, pregunta por el cartel que prohíbe morir. Escucharás risas, y también la memoria de quienes lucharon porque un problema dejara de ser invisible. Esa mezcla de humor y posibilidad es, en definitiva, el secreto de muchas historias realmente insólitas que son, además, profundamente humanas.